Vamos a hablar un poco de la mashmaut, del sentido de Hag a Hanukkah. Nosotros tenemos dos Hagim, dos fiestas de Jajamim, además de todas las fiestas que tenemos en la Torah. En nuestro calendario, además de los días festivos de Oraita, de la Torah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Shavuot, Sukkot, Pesach. Tenemos dos Hagim de Rabbanan, de Jajamim, Hanukkah y Purim. Después de toda la época de Tishrei, donde tenemos una gran cantidad de Hagim, después tenemos una pausa en el mes de Heshvan, donde no tenemos ningún Hag, y llega el mes de Kislev, en el cual nos encontramos ahora, y al final del mes tenemos la fiesta de Hanukkah. En la halajá está escrito de que en Hanukkah no hay mitzvah de hacer seudot, de que no hay mitzvah de hacer comidas festivas. Así dice el Shulchan Aruch. Y esto, por supuesto, llama la atención, porque en todos los Hagim, ¿eh? ¿Aquí adentro? ¿Aquí adentro o afuera? עכשיו, nadie se para a ver. Ya fue. Eso fue para que se despierten. עכשיו. Entonces, esa es la halajá, así dice el Shulchan Aruch. Pero a pesar de eso, viene el Ramá y nos dice de que hay ktsat mitzvah, hay un poco de mitzvah, de cualquier manera, en hacer seudot, a pesar de que oficialmente no hay obligatoriedad, pero si en esas seudot se incluye cánticos de alabanza y de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, como Divrei Torah, entonces la seudá se transforma sí en seudat mitzvah. O sea, este tema parece muy trivial o secundario, pero lo quiero analizar y lo vamos a comparar con la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim tenemos varias mitzvot. La otra fiesta de Jajamim. ¿Cuáles son las mitzvot que tenemos en Purim? ¿Se acuerdan? ¿Qué mitzvah tenemos en Purim? Kriyat HaMegillah, Yafé, muy bien, la lectura de la Megillah. ¿Qué más? Yafé, enviar regalos, Matanot Le'Mionim y Mishenichnas. No, pero eso es Mishte. Algo así. Yafé. Entonces tenemos 4 mitzvot en Purim. La mitzvah de la lectura de la Megillah en la noche y en la mañana. Sí. Para Kamumar, recordar el milagro, toda la historia de Purim. Y después tenemos mitzvah de hacer seudá. Mishte besimcha. Seudá a todo lujo, con vino. Y la mitzvah de tomar hasta no saber diferenciar entre Arur Aman, Baruch Mordechai, pero básicamente tenemos una mitzvah de Seuda. Y afirmo las otras dos mitzvot, Mishloach Manot, que es la mitzvah de enviar regalos alimenticios
¿Sí? ¿Se acuerdan? No son regalos que yo quiero, ¿sí? Si yo quiero mandar un regalo de vestimenta, o regalar un libro, o regalar utensilios, o regalar ropa, todo lo que no sea comida no sirve para cumplir esa mitzvah. Esa mitzvah tiene que ser una mitzvah que está basada en por lo menos dos tipos de alimentos que se los regalo a alguna persona. Puede ser un vecino, un amigo, un familiar, no me llame. Esa es la mitzvah. Eso es Mishloach Manot. Y después tenemos la mitzvah de Matanot Le'Evionim, la mitzvah de regalos a los pobres. Y ahí tengo que agarrar dos pobres y regalarles. ¿Qué les regalo? Dos posibilidades. O les regalo comida, o les regalo tzedakah, caridad. Ya. Dicen los jajamim, ¿cuál es la función de esta mitzvah? De que el pobre también tenga comida para hacer la seudá. Porque si él es pobre, no tiene cómo hacer la seudá, entonces yo tengo que ayudarlo a hacer la seudá. Entonces, ¿cómo lo ayudas? O le das comida, o le das dinero para que él pueda comprar la comida. O sea, si Baruch Hashem hubo mucha gente que le regaló tzedakah, o mucha gente que le regaló comida, a veces Baruch Hashem le sobró dinero, entonces si quiere pagar el alquiler, y si quiere pagar la electricidad, y si quiere pagar otras deudas que tiene, besader, en vaya. Pero la finalidad básica de la mitzvah es para que el pobre pueda hacer la seudá. Y Mishloach Manot también tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque puede haber una persona que Baruch Hashem se compró lo básico para hacer la seudá, pero si yo le traigo un regalo, le traigo un vino, le traigo un pastel, le traigo carne, le traigo otra cosa, entonces puedo aumentar o mejorar la calidad de la seudá. Él iba a tener una comida básica para la seudá, y pero yo lo ayudo y yo le traigo unos regalos de comida, entonces su seudá se va a ver mucho mejor. Entonces vemos que en Purim el tema es la comida, la seudá. En Hanukkah, no. Y la pregunta es, ¿lama? Entonces, ¿cuál es la mitzvah en Hanukkah? ¿Cuál es la mitzvah principal en Hanukkah? Najón. Y Alel, Nafemeot. La mitzvah principal que tengo que hacer en Hanukkah es, primeramente, Adlakat Nerot Hanukkah, el encendido de las velas de Hanukkah. Y después, Jajamim, también, Tiknu Halel Ve'odah. Hay dos tefilot importantes que tenemos que hacer en Hanukkah. Una se llama Alel y la otra Alanisim. El Alel lo hacemos todos los días en Shacharit, en la mañana. Y Alanisim lo agregamos en dos lugares. Una en la Shmona Esre, en toda la Shmona Esre de todas las tefilot que tenemos en Hanukkah. Y afino en Shabbat, que no tenemos Shmona Esre, tenemos la Amida más corta, ahí también hacemos Alanisim. Y afilo en Musaf de Shabbat hacemos Alanisim, y en el Musaf de Rosh Chodesh, Bekitzur, en todas las Amidot ponemos Alanisim. Y también, ¿en qué lugar más ponemos Alanisim? Birkat Hamazon. Muy bien. Allá. Entonces, nosotros tenemos que entender por qué Jajamim hicieron esta diferenciación de cómo festejar Hanukkah y de cómo festejar Purim. ¿Por qué en Hanukkah se pone énfasis en el tema de la comida, de la seudá, en Purim? ¿Y por qué en Hanukkah se pone más énfasis en el tema de las velas y de la tefilá y de la lel? Lama, Maevdel, ¿cuál es la diferencia? Entonces, uno de los Aharonim de Bush Mordechai, él explica que la diferencia está en el milagro. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah y cuál fue el milagro de Purim? ¿Cuál fue el milagro en Purim? ¿Qué? El milagro de Purim fue que no nos mataron, no nos asesinaron. Fue algo más como físico. pensaban. Hicimos ayuno por eso, que tiene relación con la comida. Y Purim, y Hanukkah tiene relación con las velas. El milagro Es algo más que ganamos la guerra. Ya fue. Entonces vamos a analizar ese punto. En Purim, Amán y Shemó quiso
provocar la aniquilación de todos los Yehudim del imperio persa, 127 estados, como dice la Torá, leashmid, laarog, uleavet, exterminar, matar, perder, et kol Yehudim, a todos los Yehudim, hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, mamash como planificó hace 80 años el יימח שמו, Hitler y los nazis, que básicamente lo que ellos querían es matar Yehudim. Lo meshane qué identidad tiene ese Yehudi, si tiene kippah en la cabeza o no tiene kippah en la cabeza, si tiene sombrero en la cabeza o no, si cumple Torah y mitzvot o no cumple, si cumple más, si cumple menos, o afilu que está asimilado y está en una familia que no tiene nada que ver con la Yahadut, y no solamente él, sino si él es hijo de Yehudim o si es nieto de Yehudim, afilu que ya básicamente está totalmente desvinculado del judaísmo. El momento que tiene que ver algo con el pueblo de Israel, entonces hay que matarlo, hay que aniquilarlo. Esa era la idea de Amán. Entonces, como tú muy bien dijiste, el plan era acabar con los Yehudim, o sea, con el cuerpo de Am Israel. Esa es la finalidad de lo que iba a suceder, sí iba a suceder, y fue el milagro. Y Baruch Hashem se abolió el decreto, y los Yehudim se pudieron defender, etcétera, etcétera. Entonces Nahón también ayunaron 3 días, junto con Esther, Amalcá, para abolir el decreto y las tefilot de Am Israel, y etcétera, etcétera, y todo el milagro. Entonces todo esto se dio vuelta, dio un vuelco, benafoju, y los Yehudim lograron dominar y controlar a sus enemigos. Entonces, el milagro fue a nivel corporal, del cuerpo. Y por eso dijeron Jajamim, el festejo tiene que conmemorar, tiene que manifestar algo que básicamente fue lo que se salvó. ¿Y qué fue lo que se salvó? El cuerpo. Entonces, vamos a fijar mitzvot que tienen que ver con el mundo corporal, y por eso la mitzvah es hacer seudá, es comer y es dar regalos alimenticios a nuestros compañeros, y es darle a los pobres para que tengan también la posibilidad de comer y de hacer su seudá y de festejar como todas las personas. Ya fue. En Hanukkah el tema es muy diferente. La contienda en contra de nuestros enemigos, Yevanim, griegos o greco-asirios, imperio que empieza a expandirse en el Medio Oriente. Su ideología era básicamente la ideología, la filosofía griega, que era el demostrar de que lo más importante en la vida de la persona, lo esencial, es su relación con el mundo material, con el mundo físico, con el mundo del intelecto, del conocimiento, de la filosofía. Básicamente lo que es hoy en día la cultura occidental, mamash, la cultura moderna, o como la llaman hoy en día, postmoderna o postmoderna, o no sé, ya que, o progresiva, no sé, o sea, todo sí, Najón, esos son los nombres que se le dan hoy, Najón, la cultura progresiva en Estados Unidos, en Europa, de que lo más importante en la vida es progresar a nivel económico, a nivel material, a nivel corporal, y los valores espirituales son humo, no existen o son secundarios y no tienen relevancia. Esa es la cultura básica, la ideología.
o sea, todo el tema espiritual es totalmente irrelevante. Y por eso a los griegos no les importaba matar a los Yehudim. Ellos querían otra cosa. Ellos querían educar a los Yehudim. Los Yehudim es un pueblo que tiene una creencia, una religión antigua, pero que ya pasé. Ya. Durante todo el tiempo que la tuvieron estuvo bien, pero ahora llegó el momento de, ¿cómo se dice?, mejorar, de cambiar, de desarrollarse, de modernizarse. Y los griegos, que Bemet vinieron con una especie de luminosidad, de luz cultural, intelectual, filosófica, empezaron a influenciar en todos los países y en los pueblos que empezaron a conquistar, ¿sí? Alejandro Magno, etc. Y eso funcionaba muy bien, porque había muchos pueblos que vivían en la, idolatría pagana, ¿ves? Y lo que vendían los griegos era algo mucho más llamativo, mucho más, ¿cómo se dice?, atractivo. Yaván, Grecia, es descendiente de Yefet. Yefet, uno de los hijos de Noaj. Noaj tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. Shem son los Shemitas. De ahí venimos nosotros, Am Israel. Shem tuvo un hijo, Eber, y luego llegó hasta Abraham Avinu, y bueno, y luego sale Am Israel. Ham es África, ¿sí? Y Shem y Yefet es, dicen, es Europa, Asia, o sea, ya el mundo más desarrollado. Y de ahí viene Yaván. Yaván viene de Yefet. ¿De qué palabra viene Yefet? De Yafé. Sotomeret, el culto al Yofi. O sea, ¿qué tiene de especial el Yofi o lo Yafé? Que es algo que se ve en la superficie. El Yofi es algo Yafé. Uno ve una mujer bella, ve una casa bella, ve, no sé, eso es la belleza. ¿Okay? Como dice el pasuk, Sheker achen vehevel ayofi. Mentira es el gen, la gracia, y vanidad es la belleza. Y Shairat Hashem, la mujer temerosa de Hashem, Hitilal, Titalal, ella será alabada. Shab, entonces, ¿qué? ¿El judaísmo está en contra de la belleza? Dijo, ahora no. No. Al contrario, nosotros encontramos que hay, cuando uno hace una mitzvah, hay una mitzvah que se agrega a la mitzvah que se llama Hidur mitzvah. Más de Hidur mitzvah, el embellecimiento de la mitzvah. Y eso en Hanukkah es algo muy importante, porque toda la mitzvah como nosotros la cumplimos de Nerot Hanukkah es un Hidur sobre otro Hidur, es un embellecimiento sobre otro embellecimiento. En un principio sería suficiente, según la halajá, prender una vela por día. Zeu, maspik. Esa es la mitzvah. Después tenemos meadrin, eso es ner ishu beito, una vela por casa. El primer día una vela, el segundo día una vela, tercer día una vela, con una vela suficiente. Y dur mitzvah meadrin es que cada uno prenda una vela. Hay 5 personas en la casa, entonces ahí cada día, cada uno va a prender su vela. 5 velas el primer día, 5 velas el segundo, 5 velas el tercero y así. Y después tenemos meadrin, mina meadrin, el embellecimiento del embellecimiento de la mitzvah, y que ahí viene a lo que nosotros acostumbramos a hacer,
de que cada día vamos aumentando una vela el primer día, 2 velas el segundo, 3, y hay una diferencia en la halajá, Shulchan Aruch, Ramá, si eso lo tiene que hacer solamente el padre de familia, así acostumbran los sefaradim, o como los ashkenazim, que cada uno tiene su Hanukkah y cada uno va aumentando una vela diaria. Entonces, nosotros no estamos en contra de la belleza, del Hidur Mitzvah. Si tú tienes posibilidad de comprar 2 mezuzot y las dos son kasher. Las dos son kasher, según la halajá, se escribieron como corresponde. Pero uno de los dos sofrim es más experto, su escritura es mucho más bella que la del otro, pero por ese motivo es más cara. Entonces hay una mitzvah de hacer hidur mitzvah, de embellecer la mitzvah, y dijeron Jajamim que tienes que gastar un poco más para comprar lo que es más bello. ¿Hasta cuánto más? 1/3 del precio básico, ¿sí? Entonces, si una mezuzá sale, no sé, 100 shekel y la otra sale 130, que es más linda, que es más bella, que tiene una escritura más hermosa, entonces gasta 130 en lugar de 100. Si ya te sale 200 y ya es el doble, ahí no hace falta gastar tanto. Entonces vemos que nosotros sí le damos importancia al yofi. Aznajón. El yofi es importante, pero con una condición. La belleza física, la belleza material, el culto al físico, el cuidado del físico, siempre y cuando el cuerpo y la belleza esté condicionada y subyugada a los valores espirituales. Totomeret, Yefet es uno de los 3 hermanos con Shem y Ham. La pregunta es ¿con quién va Yefet? ¿Si va con Ham o si va con Shem? ¿Si va con el mundo de la Kedushá o si va con el mundo de la Tumá, de la impureza? Si el mundo corporal se va con la Tumá, entonces se vuelve corrupto, se vuelve algo impuro, se vuelve algo corrupto, se vuelve algo bajo. Pero si el mundo corporal se sabe acomodar a los valores de Shem, a los valores de la Emuná, a los valores de la Kedushá, de la santidad, entonces ahí la belleza y el cuerpo y la física son no solamente bienvenidos, sino que pasan a ser una pareja, una mancuerna con el mundo espiritual. Entonces, lo que querían los Yevanim era así, era la asimilación. Ellos querían que los Yehudim sigan viviendo y que sean parte del imperio griego. Pero con una condición, que ellos se acomoden a la cultura que ellos traían, a la creencia que ellos traían, que parte de ella era, najón de que era una innovación, era más moderna, era más desarrollada, pero también estaba conectada con ciertas idolatrías. Entonces, en Hanukkah, el tema no es el cuerpo, el tema no es la materia, es la Neshama. ¿Qué va a pasar con la Neshama de Am Israel? En Purim quisieron aniquilar el Guf de Am Israel. En Hanukkah la lucha parece menos agresiva, parece menos violenta, pero es mucho más peligrosa. Porque aparentemente te quieren ayudar, te quieren apoyar, te quieren involucrar, pero que tú abandones tus valores,
que tú abandones tu emuná, que tú abandones tu creencia, que tú abandones el mundo de la Kedushá para acoplarte al mundo cultural, a la cultura, a la ideología que representa Yaván. Entonces, lamentablemente, tuvieron éxito. ¿Qué significa que tuvieron éxito? Que hay muchos Yehudim que fueron atrapados y fueron seducidos y cayeron en la trampa. Esos son los denominados mityavnim, helenistas. Que hoy en día son muchos Yehudim que viven en todo el mundo y que se dejan atrapar por la cultura, por el medio ambiente y se asimilan. Porque piensan que hay que vivir de esa forma, hay que avanzar, no hay que estar apartado del mundo, no hay que estar separado del mundo, hay que ser parte de la civilización. Entonces, esa ideología no es nueva. Esa ideología ya existía en la época, en todas las épocas, pero de manera muy fuerte en la época de Hanukkah. Y nuestros Jajamim dicen, y así está en la historia, o sea, está escrito en los libros de historia, en el libro de los Hashmonaim y otros libros, Maccabim, donde ahí se ve que había una gran asimilación dentro de Am Israel. Se levantaron un grupo de, como siempre, Yehudim, medios locos, medios extremistas, llamados Hashmonaim, ¿sí? De la casa de Yohanan Cohen Gadol, de los Kohanim, y él y sus hijos se levantan y dicen, nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera en ceder nuestros valores. Nosotros somos Am Israel y en toda nuestra historia nosotros nos mantuvimos gracias a nuestro apego a la Torá y a las mitzvot, y eso no va a cambiar y nadie lo va a cambiar, ni los griegos, y no importa qué pueblo sea o qué imperio sea, y afilu que haya Yehudim que se dejaron incitar y que cayeron en esa trampa, nosotros sabemos en dónde está la verdad. Y por eso esta lucha es una lucha ideológica. Hag a Hanukkah es una victoria, Najón, hubo victoria militar y eso también lo festejamos. Los pocos le ganaron a los muchos y los débiles le ganaron a los fuertes y los puros les ganaron a los impuros, etcétera, etcétera, como está en la tefilá de Al-Anisim. Y Bemet hay quienes opinan de que el primer día de Hanukkah o el alel que hacemos en Hanukkah es principalmente por eso, por la victoria militar. Aval, hay una pregunta. ¿Por qué Hanukkah se festeja 8 días? Esta pregunta la hace el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo. Arey, ¿por qué se fijó la mitzvah del encendido de las velas de Hanukkah? ¿Por qué? Por el milagro que aparece en el Talmud, que aquí también hay una cosa muy interesante. En el Talmud, en la Gemara, el milagro que aparece es el milagro de la vasija de aceite que encontraron, que solamente tenía que durar un día, pero que milagrosamente duró 8 días. En la Gemara no se habla nada de la victoria militar. Pero en Al-Anisim, en la tefilá que hacemos, ahí sí, ahí se habla de la victoria militar. ¿Saber? Entonces, en esta guerra hay 2 cosas. Hay la victoria militar de los Maccabim, que básicamente no tenían, sí, a nivel estratégico, no tenían ninguna opción de poder ganarle a los Yevanim. Los Yevanim eran más fuertes en cantidad, en calidad
en armamento, ¿sí? Tenían un ejército gigantesco con los tanques de aquella época que eran los elefantes que iban con ellos, y nosotros teníamos un pequeño ejército, no sé, de cientos o de miles de soldados en contra de decenas o de cientos de miles de soldados que tenía el enemigo. Entonces, ellos salieron a luchar. La pregunta es, ¿por qué salieron a luchar? No solamente para recuperar la independencia política, porque, Najón, eso también está escrito en el Rambam, de que en las guerras de Hanukkah, básicamente, el gobierno regresó a las manos de Am Israel. Los Yehudim habían perdido su independencia en Eretz Israel, y en esta fiesta la recuperaron. Pero los Maccabim no se conformaron con recuperar la independencia política, sino que ellos se dirigieron al Bet HaMikdash y recuperaron el Bet HaMikdash y purificaron el Bet HaMikdash y empezaron nuevamente a hacer la Avodá que se había interrumpido y que se había impurificado, ¿okay?, durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se festeja algo que es ideológico, que es más espiritual, que es a nivel, ¿sí?, no de los cuerpos, sino que es a nivel de los espíritus, de las almas, de la ideología de Am Israel, de la cultura de Am Israel? Aquí estaba en contienda. ¿Quién va a prevalecer? ¿La cultura griega o la cultura de Am Israel? ¿La ideología griega o la ideología de Am Israel? ¿La filosofía griega o la idea de la Torah? Eso fue lo que estaba básicamente en la balanza. Entonces en Hanukkah eso fue lo que sucedió. La victoria de aquellos que, como decimos en Al-Anisim, nos quisieron hacer olvidar la Torah, nos quisieron hacer que nos apartemos de las mitzvot. Los griegos decretaron que no se puede estudiar Torah, los griegos decretaron que no hay que cuidar Shabbat, los griegos decretaron que no hay que festejar Rosh Chodesh y las fiestas del calendario hebreo, los griegos prohibieron el Brit Milá. Todas esas cosas eran una lucha en contra de la cultura Yehudi, de la cultura de Am Israel, de nuestra emuná. Le dijeron Jajamim, eso hay que festejarlo enfocando en contra de lo que lucharon los Yevanim. Está escrito en la Torah, en la creación. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu va'bohu ve'choshech al pnei tehom. Hay 4 términos que utiliza la Torah de vacío y de oscuridad. Y la tierra estaba tohu, va'bohu, ve'choshech al pnei tehom. Tohu va'bohu son como términos que implican que todo está como mezclado, que está en desorden. ¿Sí? Esos son 2 términos. Tercer término, Joshech, que había oscuridad. Y el último término es Penei Tehom. Tehom es como el abismo. Dice el Midrash, esos 4 términos simbolizan los 4 galuyot que va a tener que sufrir el pueblo de Israel en su historia. El pueblo de Israel va a tener que sufrir 4 galut, 4 galuyot. El primer galut es galut Babel. ¿Cómo van? Todo eso después de galut Mitzrayim. Mitzrayim es como la cuna de todas las galuyot. ¿Saber? El primer galut histórico de Am Israel, antes todavía de Bichlal, de estar formado como pueblo, ¿sí? En Mitzrayim nos formamos como pueblo, de ahí salimos,
Ahí recibimos la Torá, pero luego cuando entramos en Eretz Israel, ya como pueblo formado, sufrimos 4 galuyot históricos. El primero, Hurban Bait Rishon, la primera destrucción del primer Bet HaMikdash por medio de Babel, Babilonia. Después, segundo galut, es la historia de Purim, entre el primer Hurban y el segundo Hurban. Esa es la historia de Purim, la historia de Persia, la historia de Amán y Ahashverosh. Ese es el segundo galut. Tercer galut, antes de la destrucción del segundo templo, es la historia de Hanukkah. Hanukkah es básicamente la tercera persecución que sufre el pueblo de Israel. Una pregunta, tal vez no hace referencia a que estemos fuera de Israel. Nahon, lav dafka. Nahon. No tiene que ser dafka que estamos fuera de Eretz Israel, sino que estamos en una situación de persecución. Nahon. Entonces, otra vez, Tohu es Babel, Bou es Parás, Persia, Purim, ¿sí? Primer Hurban, la historia de Purim, la persecución de Purim, Hanukkah, Yaván, Galut Yaván, y por último, Al-Penei Tehom, que es Galut Edom, que es el segundo Bet HaMikdash, y básicamente es la historia de todo el Galut que tuvimos que sufrir, Ulay, hasta nuestros días, 2000 años de Galut, hasta que venga el Mashiach. Y luego dice la Torá, Veruach Elokim rajefet al pnei hamayim. Y el Espíritu de Hashem estaba como sobrevolando sobre las aguas. Dicen Jajamim, Ruach, ese Ruach es el Ruach Ruchosh el Mashiach, el Ruach del Mashiach. Todo. Entonces, ¿qué término utiliza la Torá para señalizar a Yaván? Joshech, oscuridad. Dicen Jajamim, ¿por qué Joshech? Porque los griegos quisieron oscurecer los ojos de Israel con sus gezerot anti-judaicas, anti-Torah. Galut Yaván, el Galut de Yaván, de Grecia. Tenemos Galut Babel, Galut Parás, Galut Yaván y Galut Edom. Segundo Bet HaMikdash, Roma. Ese es el galut más duro, más largo, más sufrido de Am Israel. ¿Sí? Todo lo que pasamos en los últimos 2000 años está incluido dentro de Galut Edom. Se dicen Jajamim, ¿por qué al Galut de Yaván Dafka se lo denominó Galut? La palabra Joshech. Joshech. Oscuridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quisieron hacer los Yevanim. Ellos quisieron que Ilu traer una nueva luz cultural al mundo, pero que para nosotros, el pueblo judío, eso significa oscuridad. Ulay para otros pueblos, eso es iluminismo. Eso es una cultura más desarrollada, más avanzada. Pero para el pueblo de Israel, eso significa un retroceso a la oscuridad. ¿Por qué? Porque para nosotros, la cultura es la Torah. Y eso es lo que está escrito en el libro de Mishlei, Kiner mitzvah ve Torah or. Porque la vela es mitzvah y la Torah es luz. Para nosotros la única luz verdadera es la luz de la Torah y la luz de las mitzvot. Y en el momento que quieren apartar a Am Israel de eso y le quieren sacar eso, Am Israel se oscurece y pasa a la oscuridad. Entonces, Yaván básicamente lo que quería provocar en Am Israel es oscurecimiento. Entonces, ¿qué se hace cuando te quieren oscurecer? Luz. ¿Qué haces? Luz. Entonces, ¿cómo se festeja
Hanukkah? Con luz. Con luz. Con velas. Y no solamente que festejamos con velas, sino que festejamos cada día aumentando luz. Ellos quisieron oscurecer a Am Israel, y nosotros, como dicen Jajamim en el Talmud, la opinión de Bet Hillel es de que Mosif Beoleg, nosotros vamos aumentando cada día en luz. Y esa es la enseñanza de este Hag. En Hanukkah, básicamente, se puso sobre la mesa cuál va a ser la ideología, la cultura que va a manejar a este pueblo. Si es la ideología y la cultura de la Torah, de las mitzvot, de la Kedushá, o es lo que vienen a vendernos los Yevanim, los griegos. Y por eso esto tiene que ver mucho con el encuentro de la vasija para prender la menorá en el Bet HaMikdash. Porque la menorá tiene esa función, tiene la función de dar luz. Y en Hanukkah, básicamente cada Yehudí hace de su casa una especie de Bet HaMikdash. Para demostrar de que, de que tenemos un Bet Mikdash general para todo el pueblo de Israel, pero cada Yehudí que cumple Torah, que hace mitzvot, transforma a su casa en un mini Bet Mikdash. Como está escrito en el Pasuk, cuando Hashem le ordenó a Moshe construir el Mishkan, y dice, Vasuli Mikdash, harán para mí un Mikdash, que en ese momento era todavía el Mishkan, el Bet Mikdash movible que nos acompañó en el desierto, Veshahanti Betoham, y voy a reposar dentro de ellos. Pregunta Jajamim, el pasuk está mal escrito, tendría que haber dicho Veshahanti Betoho, o sea, hagan para mí un Mikdash y voy a reposar en él. Pero dice no dice en él, dice en ellos. ¿Cómo en ellos? Estás hablando en singular y terminas hablando en plural. Dice no. Veshahanti betoch kol echad ve'echad. Si ustedes hacen de su vida un mishkan, una vida de Kedushá, entonces yo voy a reposar en cada uno de ustedes. Entonces, en Hanukkah, nosotros sacamos la menorá del Bet HaMikdash y la traemos a casa. Asnajón, con una diferencia, que la menorá en el Bet HaMikdash tenía 7 brazos y nosotros le ponemos 8 brazos. Najón, ya fe. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, el motivo es por lo que dijimos antes, de que el número 8 manifiesta, como ya estudiamos en el Maharal, la dimensión metafísica, la espiritualidad, la Kedusha, lo que está por encima de la naturaleza. Los 7 brazos, 7 es el número de la naturaleza, 7 días de la semana. El 8 manifiesta la metafísica. El Brit Milá es el 8º día, la entrega de la Torah luego de 7 semanas, Simchat Torah es el 8º día después de Sukkot, etc. Y esa básicamente fue la lucha de los Yevanim contra Am Israel. Los Yevanim se manejan en el marco de la naturaleza. Ellos no están dispuestos a aceptar o a concebir una dimensión metafísica. Y por eso lo que el Yevaní, lo que el filósofo griego entiende en su cabeza existe y lo que no. Esa es la naturaleza, la física. El Yehudí está conectado con Akadosh Baruj Hu, con una dimensión metafísica, con algo que va más allá de lo que yo puedo llegar a entender o no. Y por eso ellos quisieron hacernos olvidar nuestra Torah, quisieron que nosotros no cumplamos mitzvot. ¿Por qué? Porque la Torah te conecta con Hashem, la Torah te conecta con la luz divina. El griego no concibe esa dimensión, no concibe esa idea. El griego estudia en la universidad
de la física. Y el Yehudí estudia en la universidad de la metafísica. Y por eso el griego y el Yehudí pueden estudiar, ¿sí? Uno en la universidad, ¿sí? Como le dije hoy a mis alumnos, ¿sí? La diferencia que hay entre el griego y el Yehudí cuando estudian. El griego le dice al Yehudí, si tú quieres estudiar Torah, estudia Torah, ¿sí? Te vamos a abrir un curso en nuestra universidad, un curso de Talmud, un curso de Biblia, un curso de filosofía judía, y cuando termines el curso te vamos a dar un título de, ¿sí? Un máster de Talmud. ¿Ceder? Te vamos a dar un máster, un doctorado de Talmud. Asmabaya. Excelente. No excelente. Porque ese doctorado de Talmud es como un doctorado de matemática o de ciencia o de tecnología. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Todo es mente, estudio, raciocinio. Cuando nosotros los Yehudim estudiamos Torah, no estudiamos Torah a nivel únicamente de la razón, del razonamiento humano, sino que sabemos de que la Torah viene del Shamayim, viene de Kadosh Baruj Hu. Esa Torah es una luz espiritual. Para nosotros la Torah no solamente es un asunto de conocimiento y de aprendizaje, sino que es un asunto de Kedushá, de santidad, de luz, de Emet, de verdad, de Haim, Kiem Hayainu. Para el griego, el estudio es el estudio y la vida es la vida. Como les dije a mis alumnos, y con esto terminamos, que una vez vino un filósofo que les enseñaba mucha filosofía a sus alumnos, pero de repente los alumnos empezaron a escuchar de que este gran filósofo tiene vivencias nocturnas que no son muy filósofas, muy filosóficas. Entonces, él enseñaba filosofía, hasta que una vez un alumno se atrevió y le dijo, profesor, usted habla mucha filosofía, pero nosotros escuchamos de ciertos comportamientos nocturnos que no son muy filósofos y no van muy de acuerdo a lo que usted nos enseña. Entonces les dijo, les voy a dar un ejemplo. Hace una hora ustedes estudiaron geometría. Entonces, ¿el profesor que les enseña geometría se volvió triángulo o cuadrado o rectángulo? No, sigue siendo profesor. Una cosa es lo que se enseña, otra cosa es lo que lo que yo soy. Una cosa es la persona, otra cosa es el aprendizaje. Esa es la filosofía. La persona que estudia Torah no es una cosa lo que enseña y otra cosa lo que es él. La Torah es la vida. Entonces, esa es la diferencia entre el griego y el Yehudi. Shalom.